continúe bendiciendo, mi mayor deseo. Y le damos gracias, Señor, por este tiempo, por estar acá compartiendo la iglesia Betel. Gracias a los pastores, los ministros, los líderes de este lugar. Nos dan la oportunidad de poder compartir la palabra. Como podemos ver, recibo un saludo de la iglesia de Cuba, de mi familia, de las congregaciones allá. Cuba y Argentina están unidas. Ven, somos un solo cuerpo. Y donde quiera que estemos, no importa la geografía, somos el cuerpo de Cristo y somos uno en Él. Así que honramos en nombre del Señor donde quiera que estemos y le damos gracias porque eres Dios por sobre todas las cosas. Amén. Él es Dios por sobre todas las cosas y nada lo mueve. Solamente lo único que sé que mueve a Dios es un adorador. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si hay algo que mueve a Dios, es alguien que le adore y que entienda que es tiempo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Honramos su presencia en este lugar. Honramos la persona del Espíritu Santo. Honramos su presencia en medio de nosotros. Sabemos que Él sigue siendo Dios. Aunque se esté viviendo lo que se esté viviendo, Él sigue siendo Dios. Aunque esté pasando lo que esté pasando en el mundo, Él sigue siendo Dios. Aunque todos los cimientos de la tierra sean sacudidos, Él sigue siendo Dios. Aunque todo sea removido y los montes se traspasen a la mar, Él sigue siendo Dios. Y nada lo mueve de su lugar porque Él sigue siendo Dios. Como te dije, lo único que mueve a Dios de su lugar es un verdadero adorador. Dice que Él cabalga al encuentro de un adorador. Donde quiera que haya un adorador, ahí Dios se mueve, ahí Dios va a ese lugar. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gracias, Señor. Y así pasamos a la palabra, al libro de Ageo. Y sabes, son tiempos proféticos lo que estamos viviendo. Esto, para mí, lo que estamos viviendo es un llamado de atención del esposo a su esposa. El esposo está llamando la atención del esposo. Dios está llamando la atención de su iglesia. Dios está llamando a que la iglesia despierte y la iglesia se levante y tome el lugar que le corresponde. Porque Dios está hablando claramente. Lo que pasa es que su iglesia se ha alejado de su voz y está oyendo lo que no tiene que oír. Pero Dios está haciendo un llamado nuevamente a su casa. Dios está llamando nuevamente a su iglesia a que la iglesia vuelva a oír su voz. Le invito a que vayamos a las Escrituras, al libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Diga conmigo, tiempos proféticos por medio del profeta Ageo. Hay profetas que siguen hablando en medio de este tiempo. Lo que pasa es que nos hemos cerrado a la voz profética. Pero hay profetas que siguen hablando de este tiempo. Yo hoy, como profeta de Dios, vengo a hablar lo que Dios está hablando en medio de este tiempo. Yo quiero hablar lo que Dios está hablando. Lo que Dios está diciendo para este tiempo es lo que quiero hablar. Dice el profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Oiga, qué tremendo está esto. Dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Por qué no ha llegado aún el tiempo? Porque no entendemos los tiempos. Por eso es que decimos, no ha llegado aún el tiempo, porque estamos entretenidos en otras cosas. Por eso decimos, no ha llegado aún el tiempo. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese qué tremendo. Dice, tiempo de que la casa... ¿Qué está hablando Dios hoy en medio de este tiempo? Dios lo que está hablando es que su casa tiene que volver a la intimidad con Él. Su casa tiene que volver nuevamente a la vida en el espíritu. Su casa tiene que volver nuevamente a ser reedificada. Y cuando está hablando de la casa de Dios, está hablando de nosotros. No está hablando del lugar físico en ese tiempo, a que hablaba de un lugar físico hace tiempo. Hoy está hablando de nosotros, de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser reedificada. Nuestra vida tiene que volver nuevamente a la comunión y a la intimidad con Dios.
Nuestras vidas nuevamente tienen que volver a oír la voz de Dios y caminar por la voz de Dios. No caminar por lo que está hablando este mundo. No caminar por lo que está hablando el sistema de este mundo. No para caminar por lo que están hablando los medios. No caminar por lo que está hablando. Por eso es que todo tiene que ver con lo que se está hablando. Y todo tiene que ver con lo que la gente está oyendo. Con lo que la gente está oyendo y lo que se está hablando es así como está caminando este mundo. Pero Dios desde el principio diseñó al hombre para que el hombre caminara conforme a lo que Él le hablaba oyendo su voz. Seguimos acá, dice, por eso dice que vino palabra, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino palabra de Jehová, como diciendo, Dios tiene que volver a hablar. Dios tiene que volver a hablar a su pueblo. Dios tiene que traer palabra nuevamente a su pueblo a través de los profetas. Dios tiene que volver nuevamente a traer palabra a su pueblo. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿De qué está hablando ahí? Lo que pasa es que para este tiempo muchos están buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Muchos están buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Muchos están preocupados por lo suyo, pero se han olvidado de edificar la casa del Señor. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es la palabra que yo traigo. Sembráis mucho y recogéis poco. Dice, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Oiga, ¿de qué está hablando acá? Subir al monte y traer la revelación fresca de este tiempo. Subir al monte y traer la revelación fresca de este tiempo. Subir al monte y traer palabra de Dios. Subir al monte, le quiero decir algo, iglesia, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están viendo a través de las redes, les quiero decir algo. Los únicos que se van a sostener en medio de los tiempos que vienen son aquellos que tienen pegado el oído al cielo. Les vuelvo a repetir esto para que puedan entender. Los únicos que van a sostenerse en medio de la crisis que se está viviendo son los que están escuchando la voz de Dios. Aquellos que no estén escuchando la voz de Dios van a ser removidos. Aquellos que no estén escuchando la voz de Dios van a ser sacudidos. Aquellos que no estén escuchando la voz de Dios van a ser sacados del lugar donde están y van a vivir en un terror y en un pánico. Pero aquellos que están oyendo la voz del eterno Dios, aquellos que están oyendo la voz del Creador, esos van a permanecer en su posición y no van a ser movidos por nada de lo que está sucediendo en la tierra. Nada va a mover a los que están caminando conforme a la voz del eterno Dios. Dice, subí al monte y traer madera y reedificar la casa. Subí al monte, aquí está hablando, dice, subir, dice, meterte en las alturas con Dios. Meterte en las alturas, porque cuando tú estás metido en las alturas con Dios, todo lo que está pasando aquí abajo tú tienes dominio de ello. Cuando tú estás arriba buscando la revelación de este tiempo, cuando estás arriba buscando la palabra que Dios tiene para este tiempo, entonces todo lo que es terrenal tú tienes dominio sobre ello. Tú no eres movido por nada de lo que está ocurriendo en la tierra, porque tú estás arriba y tú estás caminando conforme a la revelación que Dios te está dando para este tiempo. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Cuando subimos arriba y buscamos la revelación de Dios, entonces conocemos cuál es su voluntad para este tiempo. Conocemos cuál es su voluntad para este tiempo. Dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y ahí hay poco. Dice, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En este tiempo diríamos, muchos están buscando lo suyo, pero no lo que es de Cristo. Cada cual está buscando lo suyo propio, pero no lo que Dios le mandó a buscar. Dice, por esto se detuvo los cielos. Oiga, qué poderoso está esto. Dice, por esto se detuvo. Vamos a ver acá. Dice, por esto se detuvo. Dice, se detuvo
de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Qué tremendo. Dice, por eso es que la lluvia dejó de caer y por eso es que la tierra dejó de dar su fruto. Sabes que cuando el hombre estaba en el lugar donde Dios lo había puesto, solamente el hombre hablaba a la tierra y la tierra fructificaba y cobraba vida. Todo daba fruto, todo fructificaba. Cada vez que el hombre hablaba, fructificaba. Sin embargo, cuando el hombre se desconectó de la voz de su creador, cuando el hombre se desconecta de su creador, entonces se cerró la tierra y la tierra dejó de dar el fruto que tenía que dar. No sé si alguien me está entendiendo hasta acá. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo que oyó la voz de Jehová su Dios. Que oyó la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aquí es donde quiero hacer una pausa. El pueblo había dejado de oír la voz de Dios y estaba buscando lo suyo propio. Aquí vino el profeta, habló y el pueblo temió. Cuando el pueblo deja de oír la voz de Dios, el pueblo pierde el temor a Dios. Pero ¿sabes qué? Se introduce en el temor de este mundo. Cae en el pánico de este mundo. Cae en el terror de este mundo. ¿Por qué? Porque perdiste el temor a Dios por dejar de oír la voz de Dios. Por dejar de oír la voz de Dios perdiste el temor a Dios. ¿Y qué sucedió? Simplemente quedaste expuesto a la voz del sistema de este mundo. Porque este sistema tiene una voz. Este sistema tiene una voz y el objetivo de la voz de este sistema es atraparte, cautivarte y mantenerte en miedo y mantenerte en temor. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a entender lo que estoy hablando acá. Vamos a entender la palabra. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Fíjate, ¿qué dice? Con que Dios ha dicho. Oiga, vamos a entender esta palabra. Con que Dios ha dicho. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, y los ojos del árbol codiciables para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió ese. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oiga esto. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fíjate qué tremendo. Se escondieron de la voz de su creador. La pregunta mía es, ¿por qué ellos se escondieron de la voz de su creador? ¿Tú sabes por qué ellos se escondieron de la voz de su creador? Porque oyeron la voz de la creación. Cuando tú oyes la voz de la creación y no oyes la voz de tu Dios, tú te escondes y entras en miedo. Voy a repetir esto. Vamos a seguir acá. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuándo el hombre tuvo miedo de la voz de Dios? Estamos acá. Cuando el hombre tuvo miedo de la voz de Dios. Si el hombre estaba acostumbrado a hablar con Dios. Si Dios fue el que le dio las instrucciones al hombre. Para que el hombre, Dios le dijo, haz esto, haz el otro. Dios le dijo, fructifica, multiplica, te llena la tierra. Y Dios le dio las instrucciones al hombre. Era normal que el hombre hablara con Dios. Que tuviera una relación con Dios como padre e hijo. Era normal que tuviera ese alrededor. Pero cuando el hombre entró en miedo, cuando el hombre entró en temor, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. ¿Por qué se escondió? ¿Sabes por qué se escondió? Porque Dios no le mandó al hombre a oír la voz de la creación, sino solamente su Dios.
Te quiero decir algo, cuando tú oyes la voz de la creación y no oyes la voz de tu Dios, tú vas a entrar en miedo, tú vas a entrar en pánico. Hoy el hombre está en pánico y hoy el hombre está en terror porque está oyendo la voz de la creación y no está oyendo la voz de su Dios. Dios en ningún momento le mandó al hombre a oír la voz de la serpiente. La serpiente es una creación de Dios que estaba puesta en la tierra para someterse a la autoridad del hombre. Todo lo que está puesto en la tierra está diseñado para someterse a la autoridad del hombre. Siempre el hombre esté bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Cuando el hombre está bajo la autoridad y el gobierno de Dios, oyendo la voz de Dios, entonces toda la creación se somete a la autoridad del hombre. Yo veo hoy lo contrario. Yo lo que estoy viendo es que el hombre está sometido en pánico y en temor a lo que la creación y a lo que la voz de este mundo está hablando. Todo el mundo tiene pánico, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene terror, todo el mundo está corriendo de un lugar a otro. Y tristemente la iglesia está en lo mismo. ¿Por qué la iglesia está en lo mismo? ¿Por qué la iglesia ha caído en la misma situación? Porque dejó de oír la voz de Dios. Cuando dejas de oír la voz de Dios, pierdes el temor de Dios, pero estás expuesto a otros temores. Y estás expuesto al miedo de este sistema. Vamos a seguir acá. Dicen, yo oí la voz de muerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ahí está. ¿Quién te enseñó? Pocas palabras, Dios le estaba diciendo, ¿qué voz fue la que tú oíste que no fue la mía? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú sabes que tú estás desnudo? ¿Cuál es la respuesta? Oíste la voz de la creación. Y cuando tú oyes la voz de la creación para darte órdenes y decir lo que tienes que hacer, tú te vas a ver desnudo y te vas a vestir con hojas de higuera. Hojas de higuera representa el hombre tratándose de cubrir su vergüenza y su desnudez por sí solo, sin la mano de Dios. Las hojas de higuera representan el humanismo. Las hojas de higuera representan el hombre tratando de cubrir su falta, tratando de cubrir su vergüenza y tratando de salvarse él mismo fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo dos cosas importantes. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Número uno, ¿dónde estás tú? Hoy la pregunta que le hago a la iglesia hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás tan escondido como la gente de este mundo? ¿Estás tan encuevado como la gente de este mundo? ¿Tienes tanto temor como la gente de este mundo porque no te pase nada, porque tienes miedo y te estás guardando? Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Por eso Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabes quién era Adán? ¿Sabes quién era Adán? Adán era el que representaba a Dios en la tierra. ¿Sabes qué es la iglesia? La que representa a Dios en la tierra. La iglesia es la que representa a Dios en la tierra. Por eso cuando la creación te ve, dice que la creación está gimiendo y sufre dolor de parto esperando que la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de la iglesia. Cuando la creación te ve, está viendo a Dios mismo. Por eso cuando la creación veía a Adán, estaba viendo a Dios mismo. Y la creación no va a responder a otra cosa que no sea su creador. La creación no va a responder a otra cosa que no sea su creador. Por eso es que la creación está gimiendo. Pero Dios le dice hoy a la iglesia, es la palabra que tengo, ¿dónde estás tú? ¿Sabes por qué no apareces a representar a Dios? ¿Por qué no apareces a representar a Dios en medio de este tiempo? Porque estabas artesonando tu casa, estabas buscando lo tuyo propio, pero no lo que es de Cristo. Porque nosotros hemos sido llamados en medio de este tiempo a representar a Cristo, a representar a Dios en medio de esta tierra y no estar buscando lo nuestro. Cuando llevamos mucho tiempo buscando lo nuestro y no estamos oyendo la voz de Dios, sino estamos determinados por lo que la creación está hablando, y la creación nos lleva de un lugar para otro. Hoy vas a vivir así, mañana vas a vivir así, pasado, y la creación te planifica y la creación te dice, y el dólar te dice cómo va a suceder esto, y la comida te dice, y las necesidades de esta tierra te dice, y todo te está diciendo y te está planificando la vida. Pero ¿sabes qué? Sigues con hojas de higuera porque estás tratando de resolver tu necesidad, tus problemas, tus situaciones por tu propia fuerza, sin meterte a subir al monte, a buscar madera por la intimidad con Dios, para que seas guiado y dirigido por Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de oír la creación? Que los ojos te son velados. Entonces, cuando oímos la creación, tiene la creación, cuando oímos el sistema de este mundo, simplemente por eso Dios le dijo, ¿dónde estás tú?
Número uno, ¿a quién dejaste la responsabilidad que te di? ¿A quién dejaste la responsabilidad que te di? Número uno, ¿dónde estás tú? Número dos, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? En pocas palabras, ¿qué sistema te dijo a ti? Por eso es que cuando dejamos de oír la voz de Dios, tienes miedo, tienes temor. Entonces no hay diferencia entre tú y un impío, porque el impío tiene miedo porque está sometido bajo el sistema de este mundo, pero el cristiano, el hijo de Dios que tiene miedo, sometido al sistema de este mundo. Pero cuando tú oyes la voz de la creación, tú entiendes los tiempos. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú entiendes los tiempos. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú sabes cómo caminar. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú tienes un panorama claro, abierto de lo que está pasando en medio de este tiempo. Y yo lo que he venido a hablar hoy y a decirte hoy, todo lo que se está moviendo en este tiempo, pero más que todas las cosas, Dios está llamando la atención de sus hijos. Dios está llamando a sus hijos que vuelvan a su voz. Dios está llamando a su casa que vuelva a su voz. Dios te está diciendo, deja tus afanes, deja tus quehaceres, deja lo que estás haciendo, que estás ocupado y te has olvidado y te has desconectado de mi voz. Todo el que vive oyendo la voz de Dios, vive tranquilo. Dice la palabra que el impío siempre tiene temor porque se siente en persecución, perseguido. Pero el justo vive confiado como un león, tranquilo. Vive confiado, el justo vive confiado como un león. El justo vive confiado como un león. ¿Sabe por qué el justo vive confiado como un león? Porque el justo sabe que camina en justicia, la justicia del reino, y está entendiendo lo que Dios está hablando en su tiempo. El impío, sin que nadie lo persiga, anda con miedo, anda huyendo. Así anda el impío, corriendo de un lugar para otro. Nadie lo está persiguiendo, nadie lo está buscando. El coronavirus a lo mejor anda de aquí, anda en China, anda en no sé dónde, anda 4 o 5 casos, pero tienes miedo. Está el coronavirus por aquí, está esto por allá, está esto. Porque el impío siempre tiene miedo, sin que nadie lo persiga, vive con temor. Pero el justo vive confiado como un león. El justo vive confiado como un león. El justo ha entendido que está inmunizado, que nada de lo que viene de afuera puede tocarlo. Es guardado. Perdóname que le diga esto, y no es petulancia, sino es entendimiento. Y hemos entendido que para la hora de prueba que viene sobre la tierra, y está en la escritura, los suyos, los que están sellados y escritos en el libro de la vida, van a ser guardados. No sé si alguien me está entendiendo acá. Tenemos los suyos y los que están escritos en la vida, en el libro de la vida, van a ser guardados. ¿Quiénes aquellos? Aquellos que oyen la voz de Dios, aquellos que han entendido, aquellos. Lo llevo a Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Dice, escribe el ángel, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquellos que viven por su palabra, aquellos que se han guardado para Dios, aquellos que han mantenido la integridad delante de Dios, aquellos que no se han corrompido, aquellos que oyen todavía la voz de Dios, que les interesa oír la voz de Dios y no lo de la creación, esa gente serán guardados el día de la prueba. Esos hijos de Dios serán guardados el día de la prueba. Va a venir la prueba sobre la tierra, pero ellos serán guardados. Hoy Dios está haciendo un llamado a la iglesia y le está diciendo, no viva como los impíos que viven con temor, que viven con miedo, sino entra en la recámara secreta en medio de este tiempo y busca la voz de tu Creador nuevamente. Lucas 21, (25) dice, entonces habrá señales en el sol, dice, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia, dice, y en la tierra
angustia de la gente, confundidas a causa del bramido de la sola. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. ¿Cómo vive el hombre? Dice, con temor, desfalleciendo por las cosas que han venido sobre la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, todo va a ser sacudido. Le quiero decir algo, es un tiempo de sacudimiento sobre la tierra. Es un tiempo de sacudimiento sobre la tierra. Pero Dios está llamando la atención de sus hijos. Dios está llamando a sus hijos que se vuelvan a su palabra y que se vuelvan a oír su voz. Cuando tú ves la iglesia de Antioquía, dice que estaban reunidos. ¿Qué pasó en la iglesia que se salió de ahí? Hechos capítulo 13. Dice que estaban reunidos. Dice, y estos ministraban adorando. Dice, ayunando. Estaban ayunando, estaban adorando, estaban orando. Dice, y el Espíritu Santo habló. ¿Cómo comenzó la iglesia de Antioquía? Oyendo la voz del Espíritu Santo. Oyendo la voz del Espíritu Santo. Oyendo la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sucedía? Ministraban al Señor en adoración, oración. Ministraban al Señor, ¿verdad que sí? En ayuno, estaban en la presencia de Dios. Dice, y habló el Espíritu Santo. Habló el Espíritu Santo. Iglesia, vuélvete de donde te saliste. Vuélvete de donde te saliste, porque es necesario nuevamente volver a escuchar al Espíritu Santo. Es necesario nuevamente volver a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es necesario nuevamente, quieres ser libre de temor, que no quieres vivir en el temor que está viviendo todo el mundo, no quieres vivir, por eso que tenemos que entender. ¿Sabes qué? Adán le dijo, oiga, entienda esta palabra. Adán le dijo a Dios, me escondí porque estaba desnudo. ¿Sabe qué había sucedido? ¿Sabe por qué dijo desnudo? Porque Adán había perdido su blindaje. Oiga esto, Adán había perdido las vestiduras de luz. Dios le puso vestiduras de luz al hombre. Dios le puso vestiduras de luz. Dios le puso, al hombre lo blindó. ¿Blindaje de qué? De este mundo. ¿Blindaje de qué? Del sistema de este mundo. Nada de lo que viene afuera me puede afectar a mí. Adán, tú estás diseñado para estar blindado. Por eso cuando Dios le dijo, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Por qué perdiste tus vestiduras? Oiga, iglesia, ¿por qué perdiste tus vestiduras? ¿Cuáles fueron las vestiduras que perdiste? Vestiduras de luz. ¿Por qué razón? Porque las naciones andarán a tu luz. Isaías 60. Vamos a entender esto. Dice, y al resplandor de tu nacimiento. Las naciones andarán a tu luz y al resplandor de tu nacimiento. Pero ¿quiénes son los que van a resplandecer en este tiempo? Los entendidos. ¿Quiénes son los que van a resplandecer en este tiempo? Los que tienen entendimiento. ¿Quiénes? Daniel capítulo 12. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Dice, a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Los entendidos. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Los que tienen entendimiento de los tiempos. Lo que pasa es que mucha gente sabe lo que pasa en el orden natural, pero no ha entendido los tiempos de Dios. No ha entendido los tiempos de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3 dice, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decir buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando estamos en el orden natural, no podemos discernir los tiempos de Dios. Dios está llamando a su iglesia para que entre en el entendimiento de sus tiempos. Dios está llamando, y para poder entender sus tiempos, tienes que pegar tu oído a lo que Dios está hablando. Tienes que pegar tu oído a lo que Dios está hablando. Dios está haciendo tres cosas hoy con su iglesia. Es el llamado, para esto he venido hoy, para dar esta palabra. Dios está haciendo tres cosas con su iglesia. Dios le está abriendo el entendimiento. Dios le está abriendo los ojos y Dios le está abriendo las escrituras. Oiga lo que le estoy hablando hoy. Oiga esta palabra hoy y atesórenla en su corazón. Busque el entendimiento y la revelación. Busque que sus ojos sean abiertos. Lucas 24.
Lucas 24:12 en adelante. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró entró en vio lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. 3 cosas que Dios está haciendo hoy. Vamos a entender este tiempo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de los ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que él decía. Llegando a la aldea a donde iba, y le hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que cuando sentaba con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y los partió y les dio. Entonces, ¿qué sucedió? Le fueron abiertos los ojos. Número 1, le fueron abiertos los ojos. Dice, y él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entienda esto, iglesia. 3 cosas Dios está haciendo hoy con su iglesia. Número 1, busca esta palabra y busca lo que Dios le está diciendo hoy. Número 1, Dios está abriendo el entendimiento. Número 2, Dios está abriendo los ojos. Y número 3, Dios está abriendo las escrituras. La generación que se levanta en medio de este tiempo, toda generación que no camine en este entendimiento es una generación que perece. Pero la generación que camina en este entendimiento va a buscar el entendimiento de los tiempos. Dice que habían 12 de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, y sus hermanos caminaban en sus dichos. Le quiero decir algo hoy, iglesia. La humanidad está esperando una respuesta, y lo único que pueden caminar es de los dichos de la iglesia, porque es una iglesia entendida en los tiempos y habla lo que Dios está hablando para este tiempo. Tristemente, nosotros en este tiempo, Dios nos está llamando a hablar su palabra, y su palabra va a cambiar todas las cosas. Su palabra va a transformar todas las cosas. La palabra que sale de la boca de Dios va a cambiar todas las cosas, y va a cambiar los ambientes y va a cambiar las atmósferas. Hay una atmósfera de temor, hay una atmósfera de miedo, hay una atmósfera de terror y de pánico, hay una atmósfera de turbación sobre la tierra. Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios, dice de la tribu de Isaacar, 200 entendidos, que los hermanos caminaban bajo sus dichos, lo que ellos hablaban, porque ellos entendían los tiempos. Ellos decían, es tiempo de andar, es tiempo de moverse, es tiempo de caminar, es tiempo de meterse, es tiempo de subir, es tiempo. Ellos entendían lo que Dios estaba hablando. ¿Sabes qué? Quien tiene el entendimiento de estos tiempos solamente es la iglesia. Perdóname, hoy oramos y gloria a Dios, oramos, pero oramos para que Fernández, si es el presidente de acá, tenga sabiduría de Dios, tenga sabiduría de Dios, que pueda buscar a Dios en este tiempo. Pero ¿sabes qué? Que se levante una iglesia entendida, donde el presidente pueda venir y consultar con la iglesia los tiempos que está pasando. No una iglesia escondida como se escondió Adán, no una iglesia que se esconde de su responsabilidad, una iglesia que enfrenta los tiempos y es la que tiene la respuesta para cambiar todas las cosas.
Todo lo que está sucediendo hoy es Dios llamando la atención de su iglesia. Dios quiere que su iglesia vuelva a su voz. Dios quiere que su iglesia vuelva a su intimidad. Dios quiere que su iglesia suba al monte y busque madera. Madera habla de diseño. Madera habla de revelación. Madera habla de la palabra que Dios está trayendo por medio de este tiempo. ¿Sabes qué? La iglesia no vive en temor. La iglesia no vive en pánico, porque la iglesia no está fundamentada en la voz de la creación y la voz del sistema. La iglesia está determinada por la voz de Dios. La iglesia está determinada. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba entendido cuál era la voluntad de Dios, que vivía de la palabra que salía de la boca de Dios. ¿Cuánto están entendiendo hasta acá? Jesús les dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen Juan, otros Elías, otros. Cada uno tenía. Cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios no está entendido, simplemente lo que está esperando de Dios es que artesone su casa y resuelva su problema personal. Pero no está entendido en la responsabilidad que Dios le dio. Por eso le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Que dejaste la responsabilidad que te di. La responsabilidad de la iglesia es lo que está pasando en este mundo. La responsabilidad de la iglesia es lo que está pasando en las naciones de la tierra. La respuesta, amado, la respuesta, hermano, la respuesta la tiene la iglesia. Pero es la iglesia que oye la voz de Dios. Es la iglesia que tiene su oído pegado a la voz del Creador. Le dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sabes qué? Dios dice: esto no te lo reveló carne ni sangre. Dice: lo natural no puede entender esto. Lo natural no puede entender la revelación de Cristo. Lo natural no puede entender la revelación del reino. Lo natural tienes que estar conectado con el Padre. Dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Él recibió, dice: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edifico mi iglesia. Dice: sobre este fundamento edifico mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades, oiga, las puertas del Hades se pueden haber levantado. El mismo infierno se puede haber desatado, sea con el coronavirus. Hoy es el coronavirus, mañana va a ser otra cosa. ¿Sabes qué? Y las puertas del Hades van a querer avanzar sobre las ciudades, sobre la familia, sobre las naciones. Las puertas del Hades van a querer hacer, pero el único que hace que retrocedan las puertas del Hades es la iglesia. ¿Pero qué iglesia es la que hace retroceder las puertas del Hades? La iglesia que tiene la revelación de Cristo. La iglesia que tiene la revelación de la verdad. La iglesia que está fundamentada en la verdad no es movida por la mentira de este mundo. La iglesia que está fundamentada en la verdad no es movida por la mentira de este mundo. Simplemente todo lo que se está hablando. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que lo que está pasando en el mundo es mentira? Te quiero decir algo. Todo lo que gesta el sistema, hay más temor, más paranoia, hay más locura de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque como yo dije, el temor ha avanzado más rápido que el mismo coronavirus. Hay lugares donde el coronavirus no ha llegado y ya la gente tiene miedo. Ya la gente está en pánico. Ya la gente está... ¿Por qué razón? Porque simplemente están oyendo la voz de la creación. Están oyendo la voz de este sistema. Pero ¿sabes qué? Tiene que levantarse una iglesia que entienda, que camina bajo la voluntad de Dios, oyendo la voz de Dios. Hoy el reto y la palabra que Dios le está dando a su iglesia: vuelve a su voz, sube al monte, busca madera, busca la revelación. Dice: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que tiene la revelación de la verdad, la iglesia que tiene la revelación de Cristo. Dice: a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué representan las llaves? Propiedad, acceso, dominio. Las llaves representan ¿qué? Gobierno, representan señorío. ¿Qué representan las llaves? Las llaves representan revelación, la revelación del reino. Cuando tú tienes la revelación del reino, cuando tú caminas en la revelación del reino, cuando tú caminas en la revelación de la verdad, cuando tus oídos están pegados al cielo, cuando tus oídos están pegados a la eternidad y no los pasajeros. Simplemente hay gente que ha sido absorbida por los pasajeros. Todo el que tenga miedo, todo el que tenga temor de lo que está pasando, es porque los pasajeros lo absorbió. Pero cuando tú entras en la dimensión de lo eterno, tú entiendes que todo lo pasajero, tú tienes autoridad y dominio sobre ello. Tú tienes autoridad y dominio sobre ello. Yo quiero orar hoy por la iglesia. Yo quiero orar hoy para que la iglesia se levante a caminar conforme a lo que Dios está hablando y no lo que está hablando el sistema de este mundo. ¿Sabe qué es lo que hace retroceder al hombre y desplomarse? Lo que ve y lo que oye.
Mucha gente quedó condicionada por lo que ve y lo que oye. Lo que tú estás viendo y lo que estás oyendo ha tomado dominio sobre ti. Lo que tú estás viendo y estás oyendo ha tomado dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque no has puesto tu mirada en el Creador y no has puesto tus oídos en lo que Él te está diciendo. Simplemente pusiste. Y termino bien rápido y te pongo el ejemplo de Goliat. Dice que Goliat se presentó por 40 días delante del pueblo, delante de Saúl y su ejército. Y dice que Saúl y su ejército tenían miedo, estaban turbados. Le dejo de tarea 1 Samuel 17. Dice que estaban turbados y tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo y estaban turbados? Dice, porque día, mañana, tarde y noche, el mismo Goliat iba delante de ellos y repetía las mismas palabras. Repetía las mismas palabras. Y mientras que él repetía las mismas palabras, aumentaba el temor, aumentaba el pánico, aumentaba la paranoia, aumentaba. Todo el mundo tenía miedo, porque Goliat representa un sistema de intimidación. Goliat representa un sistema de terror. Goliat representa un sistema de pánico. Goliat representa un sistema de ¿qué? De destierro. Él te destierra, Él te saca de tu posición, Él te saca del lugar donde Dios te puso. Goliat es el que te despoja, Goliat es el despojador, Goliat es el aterrador, el que te mantiene aterrado. ¿Por qué te mantiene aterrado? Primera, no vamos a ir hoy ahí para no, pero lea 1 Samuel 17, dice, ahí describe claramente las vestiduras que tenía Goliat. Y tenía un rodillo de telar, y tenía una espada grande, y tenía un escudo grande, y todo empieza a mostrar todo exagerado y todo grande. ¿Para qué? Para que tú vieras. Y dice que cuando Goliat se presentaba delante del pueblo, la gente huía y retrocedía de él. Y cuando Goliat hablaba, dice, por lo que estaban oyendo, tenía miedo. Pero ¿sabes qué sucedió cuando llegó David? David llegó y apareció en escena. Oyó a Goliat estar hablando. ¿Qué oyó David? Lo mismo, perdóname que le diga esto. ¿Qué está usted oyendo? Lo mismo que está oyendo todo el mundo. ¿Qué está oyendo usted? Lo mismo que está oyendo todo el mundo. Lo que está oyendo todo el mundo es lo que mismo está viendo. ¿Sabes qué? Pero David llegó y dice, oyó lo que todo el mundo estaba oyendo. Las mismas palabras de Goliat, dice que David lo oyó. ¿Sabes qué? Pero una cosa es oír lo mismo que está oyendo todo el mundo, pero ¿de qué forma tú lo oyes? ¿De qué forma tú oyes lo que todo el mundo está oyendo? Entonces, por eso que David le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo puedo pelear contra ese gigante. Yo peleé contra el oso, el león. ¿Dónde yo peleé contra el oso y el león? Vamos a oír esto. ¿Dónde peleó David contra el oso y el león? Donde nadie lo vio, en la intimidad. ¿Dónde peleó David contra el oso y el león? En la intimidad. Donde nadie vio a David. Nadie nunca vio a David peleando contra el oso y el león. Nunca nadie vio a David peleando contra el oso y el león. Simplemente lo que David conquistó en el secreto con Dios se manifestó en público para liberar al pueblo y sacarlo del oprobio y el terror que estaba. No sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando. David en la intimidad, porque David era un hombre de intimidad. Por eso es que Saúl tenía miedo y Saúl estaba recogido, porque Saúl representa el humanismo. Saúl representa el brazo de carne. Saúl representa las hojas de higuera. Saúl representa en lo que quedó expuesto el hombre a tratar de defenderse. Te voy a decir algo y te voy a decir, está bien el alcohol en gel, todo lo que usted quiera hacer, eso está muy bien, gloria a Dios, está muy bueno, tome las medidas. No estoy diciendo que no tome las medidas, pero te voy a decir algo, y oye esto acá, porque piensa, bueno, esto, lo otro, todo está muy bien, y yo lo veo excelente que usted tome las medidas que lleva, pero te voy a decir algo entre nosotros acá, nunca vas a poder destruir el sistema de este siglo con las armas de este siglo. Nunca vas a poder vencer el sistema de este siglo con las armas de este siglo. Cuando David se va a enfrentar a gigantes, Saúl le dice, a Goliat, Saúl le dice, ponte mis armaduras. Y David le dice, esto no me sirve. ¿Sabes por qué? Porque tus armaduras son de este siglo. Tus armaduras representan este sistema. Y lo que se levanta en este sistema no lo puedes vencer con las armas de este sistema. Yo tengo mis armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Estamos escudándonos con esto, estamos cuidándonos de los otros, tenemos miedo de los otros, estamos tomando, sí, toma las medidas sanitarias, tómalo todo, pero ¿sabes qué? Hay más poder en la sangre del Cordero, hay más poder en la palabra de Dios, hay más poder, y la palabra de Dios me guarda, la palabra de Dios me cerca, la palabra de Dios me va a blindar, y cuando venga cualquier cosa que venga del exterior, no va a poder tocar mi vida, porque yo estoy guardado por la palabra, yo estoy guardado por su sangre. Le dijo David,
¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este gigante? Todo el mundo tiene miedo. ¿Cuál es el terror que hay aquí? Dice David, dice Saúl, tú eres un muchacho, tú no puedes pelear con él, ese es un hombre experimentado en guerra, experimentado en batalla. Oh, rey mío, tu siervo, cuando estaba en el monte cuidando las ovejas, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cuidar la ciudad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cuidar la nación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo que pasa es que no puede cuidar una ciudad, una nación, porque hay una iglesia escondida. Hay una iglesia que se está escondiendo. Hay una iglesia que está en el mismo pánico y el mismo terror que está el sistema. ¿Qué sucedió? Dice que le dijo, cuando tu siervo estaba en la intimidad, venía el león y venía el oso, dice, y yo le abría su boca, le sacaba la oveja, se la quitaba y lo mataba, lo quitaba. Dice, sea león o sea oso, yo tenía victoria sobre él en la intimidad con Dios. ¿Sabes qué? No hay diferencia entre el oso y el león que yo mataba a este gigante, porque ya lo que yo vencía en la intimidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hay una vida de intimidad. Y que no hay una intimidad cuando suceden estas cosas. Entras en pánico, entre el terror y entre el miedo, porque no hay una voz de respaldo, porque no hay un fundamento. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán. David le dijo, yo voy a pelear con mis armas, yo voy a pelear con mis herramientas, yo voy a pelear con lo que siempre he peleado, y yo voy a derribar a gigantes. ¿Sabes qué? David, ¿por qué pudo derribar a gigante? Porque el gigante estaba hablando, pero David no estaba oyendo lo que él estaba hablando. Porque David era un hombre de intimidad que conocía la voz y el corazón de Dios. Voy a orar en esta hora. Bendito sea tu nombre, Dios. Yo creo que es un tiempo poderoso donde Dios está levantando a su iglesia. Viene una gloria tan grande sobre la tierra, pero solamente lo van a disfrutar los entendidos. Viene una gloria tan poderosa sobre la tierra. Este es el último mover. Vengo a decir eso. Este es el último mover de Dios sobre esta tierra. Ni se vio en Pentecostés, ni se vio en ningún tiempo lo que está por venir sobre la tierra. Musulmanes vienen a los pies de Cristo. Budistas vienen a los pies de Cristo. Los hindúes vienen a los pies de Cristo. Masones vienen a los pies de Cristo. Milagros van a ser hechos a través de la mano de la iglesia. Va a haber un mover del Espíritu Santo sobre la tierra donde mucha gente no se va a poder sostener en pie porque viene una gloria pesada. Y es por eso que está viniendo, antes de venir el coronavirus, hubo un sacudimiento en las naciones, sacudimiento en Chile, sacudimiento en Bolivia. Todas las naciones fueron sacudidas, fueron trastocadas y fueron estremecidas. ¿Sabes qué? Para lo que uno es aflicción y es dolor, para la iglesia es ser perfeccionado. La iglesia está siendo perfeccionada para manifestar a Cristo. La iglesia está siendo perfeccionada para manifestar a Cristo. Cuando tú oyes otra voz, que es la voz de la creación, y no oyes la voz de tu Dios, tú tomas otra imagen que no es la imagen de tu Creador. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero el hombre perdió eso cuando empezó a oír la voz de la creación y se inclinó ante ella. Por eso es que el diablo le dijo a Jesús en el desierto: si postrado me adorares, te daré todo esto, porque quiero se lo doy, porque a mí me ha sido dado. Porque el diablo conoce el principio que lo que tú adoras, tú tomas la forma de ello. Perdóname que te diga esto hoy. Si tú sigues adorando lo que se está hablando y todo lo que está hablando este mundo, tú vas a tomar la forma de ello. Tú tomas la forma de quien adoras. Tú tomas la forma de quien adoras. La pregunta es: ¿a quién estás adorando? Tú adoras al que tú oyes. Lo que estás oyendo es lo que estás adorando, porque lo que estás oyendo va a hacer que tú te postres delante de ellos. Por eso Jesús le dijo: solamente el Señor tu Dios adorará y solamente Él servirá. Yo quiero hablar una palabra. Y la palabra que voy a hablar hoy es para que se rompa todo cautiverio en tu vida, toda prisión de oscuridad, todo lo que te ha robado el entendimiento, todo lo que te ha robado la revelación de Cristo, todo lo que te ha sacado, todo lo que te ha afanado, todo lo que te ha dado forma. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. A lo que te has conformado ha impedido que seas transformado. No conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu vuestro entendimiento. Yo oro hoy para que no sigas viendo las cosas
desde la mente humana y desde la mente natural. La mente humana y la mente natural está condicionada al temor, al pánico, al terror, porque no entiende las cosas espirituales, porque no las puede entender. Pero ¿sabes qué? El que está entendido, el que tiene la mente de Cristo, ese entiende todas las cosas y todo lo que se está viendo. Hoy oro para que se manifieste la mente de Cristo en medio de la iglesia. Hoy oro para que salgas de la mente natural, para que salgas de quedar expuesto al sistema de este mundo, el sistema de terror, el sistema de pánico, el sistema de miedo, el sistema que te tiene absorbido por el temor y no es un fundamento de fe. ¿Sabes qué? Cuando estamos fundamentados por la palabra, por la voz de Dios, caminamos en dimensiones de fe, caminamos en dimensiones de autoridad, caminamos en dimensiones de gobierno, porque no hay temor. Nada te puede mover del lugar donde Dios te puso, nada te puede mover de su posición. Simplemente has sido tú expuesto a una realidad por no estar caminando fundamentado en la verdad. Hay una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es lo que se está viviendo en este mundo. La realidad es lo que se está hablando. La realidad es lo que se está diciendo. Pero la verdad a mí me dice otra cosa. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando estamos fundamentados en la verdad, no tenemos miedo. Porque la verdad me hace libre. Te damos gracias, Señor, por revelarnos la verdad. Te damos gracias, Señor, por revelarnos la verdad. Te damos gracias por tu voz. Te damos gracias por poder oír tu voz en medio de este tiempo. En los tiempos que estamos viviendo, lo único que nos sostiene es tu voz. Lo único que nos sostiene es tu voz. Lo único que nos hace permanecer en nuestra posición es tu voz. Lo único que no nos mueve, Dios mío, es tu voz. Y tu voz nos llena de fe. Tu voz nos fortalece. Tu voz nos blinda. Tu voz nos guarda de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Tu voz nos guarda de la prueba que ha de venir sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Busqué a uno que se pusiese en la brecha y no lo hallé. Y busqué a uno que se pusiese en la brecha y no lo hallé. ¿Para qué? Para que yo no destruyese la tierra con maldición. Y busqué a uno que se pusiese en la brecha. Iglesia de Jesucristo, hoy Dios te está diciendo: ponte en la brecha, ponte en la brecha, ponte en la brecha. Porque cuando la iglesia se ponga en la brecha, muchos que están cautivos y atados por el pánico y el temor de este sistema va a ser liberado. Así como se levantó un David en medio del terror y el pánico del pueblo, así se levanta hoy una iglesia entendida que conoce el corazón de su Dios para libertar al pueblo y sacarlo del oprobio que está viviendo. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora.